Buenos días para todos. Voy a presentar la actividad 8.4. Mi grupo está conformado por Elena Ladino, licenciada de la Universidad Distrital de Matemáticas, Robinson Arias, licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad Antonio Nariño, y quien les habla, Zaira Malaver, licenciada de Física de la Universidad Pedagógica. Nuestra unidad didáctica es la potenciación en los números naturales. Los dejo en compañía de mi compañera Elena Ladino. Ay, se me olvidaba. Nuestro tutor, Fernando Torres, licenciado de la Universidad Distrital y magíster en la Universidad de los Andes. Muy buenos días para todos. La agenda que vamos a llevar el día de hoy es la siguiente: diseño de la unidad didáctica, conclusiones y agradecimientos. La siguiente pues, es la presentación de nuestra unidad didáctica, potenciación en los números naturales. Esta unidad didáctica se llevó en el marco de una planeación, un diseño, una implementación y una evaluación que se llevó a cabo en el Colegio San José de Castilla, localidad de Kennedy, específicamente en el grado séptimo. Lo que vamos a presentar ahora es el diseño final de la unidad didáctica luego de esa implementación y evaluación. Para esto, nosotros estamos pensando qué es lo que nosotros queremos que los estudiantes aprendan. Y entonces, planteamos aquí una estructura conceptual en la que tenemos en cuenta unos procedimientos, unos conceptos y unas subestructuras. Partimos de una operación importante para poder ver la potenciación. Y esta operación importante es la multiplicación, específicamente las multiplicaciones reiteradas. Entonces, con base en eso, vamos a mirar lo importante y lo que queremos que los estudiantes aprendan a partir de todo el diseño, Y es que los estudiantes identifiquen los términos de la potenciación, el exponente, la base y que lleguen a la potencia. Posterior a eso, planteamos unos subestructuras, y estas subestructuras tienen que ver con la medición, con lo exponencial, y específicamente nosotros vamos a trabajar con la medición, y con la medición tiene que ver con hallar longitudes, con hallar volúmenes y con hallar áreas. Y aquí pues es recurrente, o aquí por lo menos podemos ver que se encuentra la potenciación. Bien, ahora vamos a hablar de unos sistemas de representación, específicamente esos sistemas de representación que más fueron recurrentes o que más se presentaron en la unidad didáctica. Podemos ver los siguientes. Entonces, el sistema de representación simbólico, ¿sí?, de manera algebraica, el sistema de representación numérico, que tiene que ver con el algoritmo, el gráfico, cuando hablamos de tablas, de diagramas de árbol, y el manipulativo, que tiene que ver con el A, con las regletas de Cusinet. Posteriormente le vamos a mostrar una tarea en donde utilizamos los cubos multibase, y es más evidente allí el ejemplo. Con base en eso, también nos planteamos una fenomenología o unos contextos. Y esa fenomenología, nos planteamos tres posibilidades de fenomenología, y es el crecimiento poblacional, los espacios muestrales. Nosotros nos movimos más en este espacio que tiene que ver con lo dimensional, las áreas y volúmenes, y con tareas que tenían que ver con hallar, por ejemplo, el área de una habitación o la construcción de un tanque. Permíteme un segundo. Y esto se da en el marco de PISA 2012, ¿sí? En donde hablan de unos contextos que tienen que ver con
aspecto personal, el profesional, el social y el científico, que veremos más adelante en, en una tarea que vamos a presentar específicamente. Luego nos planteamos, como les estaba diciendo, qué era lo que nosotros queríamos que los estudiantes aprendieran, y con base en eso nos remitimos nuevamente a las expectativas de aprendizaje en el marco PISA 2012, que nos plantean 3 procesos: proceso de emplear, de interpretar y de evaluar, con unas capacidades matemáticas, por ejemplo, la comunicación, la matematización, la representación, el razonamiento y argumentación, el diseño de estrategias para resolver problemas y la utilización de herramientas. Todo esto nos lleva a diseñar los objetivos de la unidad didáctica, y nos planteamos 2 objetivos para la unidad didáctica. El primero, identificar los términos de la potenciación con números naturales en situaciones, problemas de diferentes contextos. El segundo, resolver situaciones de crecimiento exponencial en las que se requiera encontrar el valor de la base y el exponente. Pero además, unos criterios de logro. Adicional, pues tuvimos en cuenta unas expectativas de tipo afectivo. Nos planteamos 3 para la unidad didáctica. La primera, desarrollar una actitud positiva y participativa para la comprensión de la aplicación de la potenciación en diferentes contextos, y esto tiene que ver con la actitud del estudiante en el aula, en la que pues nosotros hicimos énfasis en cada una de la presentación de las tareas, en adquirir una confianza, en generar unos hábitos o un plan de trabajo. Posterior a eso, pues voy a mostrarles la estructura de la unidad didáctica. Para la unidad didáctica tuvimos en cuenta unas sesiones y una temporalidad. Entonces, por ejemplo, para la actividad diagnóstica, de las que les voy a hablar más adelante, nos planteamos 2 sesiones con una implementación y una retroalimentación. En la segunda nos planteamos unas tareas de aprendizaje, 4 sesiones en las que se hicieron 2 implementaciones y 2 retroalimentaciones. Y por último, el examen final, 2 sesiones, implementación y retroalimentación, cada sesión con 55 minutos de duración. Entonces, con base a esa estructura didáctica y hablando de la actividad diagnóstica, antes de implementar las tareas, lo que hicimos fue diseñar e implementar una actividad diagnóstica que nos permitiera ver ese estado inicial de los estudiantes y específicamente esos conocimientos previos tendientes a poder trabajar el tema de la potenciación. Y esos conocimientos previos tenían que ver con la multiplicación reiterada, con el conocimiento del algoritmo de la potenciación, porque esos conocimientos previos son los requisitos para la tarea que vamos a presentar ahora, la tarea 1 del objetivo 1. Este es un ejemplo de un numeral de la actividad diagnóstica en la cual se pide a los estudiantes que hagan un arreglo rectangular a partir de la multiplicación. Y luego nos planteamos 4 tareas, 2 para el primer objetivo, 2 para el segundo objetivo. Vamos a hablar específicamente, como les había dicho antes, de la tarea número 1 para el objetivo 1, que decía lo siguiente: 2 amigos están jugando con cubos. Ellos organizan los cubos para formar un cubo más grande, como se muestra en la imagen. Los amigos deciden contar cubo por cubo para saber cuántos cubos se necesitan. Aquí lo que los estudiantes tenían que trabajar con el tema de material manipulativo que les permitiera construir el concepto de la potenciación. Y cada una de estas tareas tiene unos requisitos, tiene unos elementos importantes. En este caso, los requisitos de esta tarea es el uso de la multiplicación como productos reiterados. Adicional, tiene una meta, y esta meta nos permite contribuir al objetivo 1, en términos de que los estudiantes puedan identificar los términos de la potenciación. Adicional, unos conceptos, unos elementos de la potencia, donde ellos identifiquen esos elementos,
unos sistemas de representación, y en esos sistemas de representación, por ejemplo, para esta tarea, cuando los estudiantes resolvían la tarea, podíamos ver que se evidenciaba el sistema de representación numérico, cuando resolvían el algoritmo, el sistema simbólico, el sistema manipulable, utilizando los cubos multibase, pero adicional el gráfico como se evidencia en el dibujo. ¿Y cómo contribuyó esta tarea a las expectativas de nivel superior? En la comunicación, cuando el estudiante a partir de la pregunta extrae información que le permite identificar la base, el exponente y la matematización, pues cuando hace allí los procesos y finalmente la representación. Adicional a esto, pues hay una temporalidad en la tarea, como ya les había comentado antes, y una evaluación, que esta evaluación es formativa y permanente. Aquí podemos ver los criterios de logro de la tarea, de esa tarea específicamente, en la cual los estudiantes tenían que identificar en la pregunta las variables, reconocer las palabras claves y decidir cuál de los 4 caminos podía escoger para solucionar la tarea, ya fuera por el algoritmo, por un sistema de representación si fuese el caso, por el conteo o suma o por la multiplicación reiterada, decidir cuál de esos, digamos como momentos o estrategia le permitía llegar, por ejemplo, al cálculo de la potencia y finalmente que expresara el valor de la potencia allá en términos de la variable que le solicitaba. Vamos a hablar entonces, para finalizar, del examen final y cómo el examen final evalúa esa tarea. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a mostrar un ejemplo del examen final, y este específicamente dice que en una fábrica de chocolates se empacan chocolates en cajas que cada una contiene 6 paquetes, en cada paquete 6 filas, con 6 unidades cada una, como se muestra en la figura. ¿Cuántos chocolates hay en cada paquete y cuántos chocolates hay en cada caja? Aquí estamos evaluando justamente la multiplicación reiterada de la que hablábamos en la tarea. Para finalizar, muestro acá unas conclusiones, y es que diseñamos, implementamos y evaluamos una unidad didáctica de la potenciación en los números naturales que nos permitió esta versión final. Adicional, se implementó una secuencia de tareas enfocadas a la contribución de los objetivos de la unidad didáctica y los estudiantes pudieron identificar los elementos de la potenciación en diferentes contextos, pudieron trabajar la potencia con diferentes sistemas de representación, pudieron hallar los términos de la potenciación utilizando no solamente el algoritmo de la potenciación, y alejarse también de la logaritmación y la radicación para encontrar la base o el exponente en caso de que así fuera necesario. Reconocer diferentes formas de trabajo colaborativo. Nuestra unidad didáctica se enfocó básicamente en eso, en que los estudiantes pudieran trabajar de manera cooperativa, donde cada estudiante tenía un rol dentro de cada uno de esos grupos. Y finalmente, que los estudiantes confían en sus conocimientos y pierden el miedo a preguntarle al docente al momento en que les surgen preguntas. Gracias. Agradecimientos muy especiales a nuestros hijos, que son el motor para seguir día a día, a nuestras familias que nos han apoyado en este proyecto y que se han aguantado muchísimas situaciones que se han generado, como noches trabajando a tardes horas. A nuestro tutor Fernando Torres, muchísimas gracias por todos sus aportes, por todas sus ayudas. Una persona que siempre estuvo dispuesta a ayudarnos en todo momento. A los formadores Pedro Gómez, Paola Castro, Andrés Pinzón y Carlos Velasco. Agradecimientos a nuestros patrocinadores, a la Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres, a la Fundación Universidad de los Andes de Nueva York
y un donante anónimo. Gracias por apoyarnos en la realización de este sueño. Este trabajo va en memoria de Juan Camilo Forero Arias, un gran matemático que no terminó. Referencias y muchas gracias.